Jamie Carragher es un hombre de club en toda su esencia, de los que quedan muy pocos en la actualidad, un auténtico one club man. Un jugador que durante su carrera en el Liverpool fue conocido por su gran corazón y por su esfuerzo imparable para defender un mismo escudo. Carragher es considerado como uno de los mejores defensas ingleses de la historia y contribuyó a que el Liverpool sea el club que es a día de hoy. El gigante de la defensa, que paró a los mejores delanteros y poco a poco se convirtió en el auténtico muro red. Relájate, porque vamos a conocer a la bestia de la defensa, Jamie Carragher. Jamie Carragher nació el 28 de enero de 1978 en la ciudad de Liverpool. Su padre, que era un gran fan del Everton, le puso de segundo nombre Lee Duncan, inspirándose en Gordon Lee, que fue entrenador del Everton, y en Duncan Mackenzie, que también fue jugador del Everton. De niño Jamie fue aficionado del Everton, debido a la influencia de su familia, pero a los 10 años se unió a la academia del Liverpool, donde jugó durante una temporada, hasta que se fue a las inferiores del Everton. Pero por cosas de la vida, el nivel del pequeño Jamie era muy alto, y esto hizo que, pese a sus sentimientos, volviera a fichar por los Reds. Durante su primer año allí llevaba regularmente una camiseta del Everton en los entrenamientos, demostrando su carácter, que más adelante conocería todo el mundo. Pero pese a su sentimiento toffee, cambiaría con el tiempo, hasta convertirse en un Red de la cabeza a los pies. En sus inicios en el Liverpool, su estatura causó que tuviera problemas para rendir bien de defensa, pero su transición al puesto de centrocampista le ayudó a encontrar su puesto en el 11. Allí estuvo hasta la temporada 94-95, donde participó por primera vez en un partido con el segundo equipo del Liverpool. En esa plantilla de reservas coincidía con otra leyenda del fútbol y su gran amigo, Michael Owen, con el cual en 1996 ganaría la FA Youth Cup. Ese mismo año, además de eso, debutó con la selección sub-21 de Inglaterra, jugando de mediocampista. De hecho, allí se fue convirtiendo en un regular en las convocatorias, hasta convertirse en el capitán del equipo. Debutó con el primer equipo Red en enero del 97, en la derrota contra el Middlesbrough por 2-1 en la Copa de la Liga, y su primera titularidad en la Premier llegaría el 18 de enero, y lo haría frente al Aston Villa, en el cual, y sorprendentemente, marcó uno de sus únicos 5 goles en toda su etapa como jugador Red. Su debut como titular fue en la posición de centrocampista, por la lesión de un compañero, aunque hasta ese momento había jugado en varias posiciones, tanto de central, de medio, como de lateral derecho. En el partido se compaginó muy bien con otra leyenda del club, Jamie Redknapp, y lograron una cómoda victoria por 3-0. Tal y como dijo Carragher en la rueda de prensa posterior, salió con muchos nervios e incluso fue amonestado a los 20 segundos del inicio del partido. Durante sus inicios en el primer equipo, fue utilizado como comodín para diferentes posiciones. Eso dificultó que tuviera un lugar fijo en el 11 y que participara en la posición que fuera necesario, aunque su valor e intensidad nunca faltaron, ya que Carragher lo daba todo siempre por el equipo. La campaña 97-98 ya fue entrando de manera regular en el 11 y en la temporada 98-99 explotaría. De hecho, fue votado como jugador del año del club y fue llamado con la selección absoluta por primera vez en toda su carrera. Ya empezaba a ser conocido por su estilo de defensa, y es que Carragher no se andaba con tonterías. En la temporada 2000-2001 jugó la mayoría de los partidos como lateral izquierdo y consiguió sus primeros títulos con el primer equipo. El conjunto Red hizo un temporadón, conquistando la FA Cup, la Copa de la Liga, la UEFA, la Community Shield y la Supercopa de Inglaterra. Tras ese histórico temporadón, y ya en enero del 2002, tuvo un episodio polémico durante un partido de la FA Cup contra el Arsenal, cuando alguien del público lanzó una moneda al campo, y Carragher la cogió y la volvió a lanzar a la grada. Fue expulsado del encuentro con una roja directa y expedientado por la FIFA.
Entre ese año y 2003, las malas noticias tocaron a su puerta. Tuvo 2 lesiones muy serias, que lo apartaron de los terrenos de juego e hicieron que se perdiera el Mundial de Corea y Japón. Primero fue una rotura en la rodilla, y cuando se recuperó, en 2003, una entrada de un jugador del Blackburn causó que se rompiera la pierna. Después de esas lesiones, el Liverpool fichó a Finan y John Arne Riise, que ponían en peligro la titularidad de Carragher, pero este logró mantener el lugar en el 11 e incluso fue nombrado como segundo capitán del equipo, solo por detrás de Steven Gerrard, y el conjunto red consiguió ganar otro título, la Copa de la Liga. Hasta ese momento en su carrera, Jamie siempre había entrado con regularidad en el 11, pero su sitio nunca estaba asegurado y no tuvo el reconocimiento que se merecía. Pero fue la temporada 2004-2005 donde Jamie por fin demostró al mundo todo su potencial. Fue una temporada muy importante para él, porque es cuando llega al Liverpool el entrenador español Rafa Benítez. Este confió mucho en él y lo colocó como defensa central al lado de Hyypiä, aumentando la influencia de Carragher en el equipo. Quedarán en la retina de los aficionados Reds las imágenes de Carragher con rampas en las piernas después de la enésima intercepción salvadora en el Milagro de Estambul, cuando el equipo Red remontó un 0-3 frente al Milan y logró ganar la final de la UEFA Champions League en la tanda de penaltis. De esta forma, y gracias a jugadores como Jamie, el Liverpool conquistó de nuevo la Champions League. La fiesta fue brutal y en aquel momento, Carragher se convirtió en leyenda. Consecuentemente, Carragher fue uno de los nominados para conquistar el Balón de Oro en esa temporada, por su gran rendimiento y los resultados del conjunto de Anfield. Y en 2006, y después de perderse el último mundial por lesión, al fin pudo participar en una Copa del Mundo, el de Alemania. Lamentablemente, no le fue muy bien a la selección de Inglaterra, porque fueron eliminados en cuartos de final en la tanda de penaltis. De hecho, allí Gerrard, Lampard y el mismo Carragher fallaron su lanzamiento, llevando a la Portugal de Cristiano a las semifinales del Mundial. Tras esa decepción, y en verano de 2007, anunció su retirada de la selección por falta de oportunidades, aunque más adelante se arrepentiría de esta decisión. En la 2008-2009, el Liverpool de Carragher estuvo muy cerca de conquistar la Liga, pero se les escapó de las manos en las últimas jornadas, alejándose la oportunidad de ganar la Premier League a un Carragher que ya había cumplido los 30 años. En el verano de 2010, Carragher aceptó volver a la selección solo para el Mundial de Sudáfrica, pero el combinado inglés no tuvo mucha suerte y fueron eliminados a los octavos de final por Alemania. Ya en la 2011-2012, empezó a sentarse en el banquillo de manera más regular, debido al rendimiento de Martin Skritel y Daniel Agger. Ya estaba mayor, y su rendimiento no era el óptimo. En febrero de 2013, anunció que esa sería su última temporada como profesional, y que colgaría las botas al final de la campaña. Su último partido en el club fue contra el Queen's Park Rangers, en el cual fue sustituido cuando quedaban 5 minutos por el final, y se llevó una de las ovaciones más grandes que ha hecho Anfield. Y es que Carragher es un auténtico one club man, porque no jugó en ningún otro equipo. Llegó a disputar hasta 737 partidos con el Liverpool, y actualmente es el segundo jugador con más partidos disputados en la historia del club, solo por detrás de Ian Callaghan. Además, es el jugador red con más partidos en competiciones europeas, con 150 participaciones. Grandes futbolistas como Didier Drogba hablan muy bien de él, y todos dicen que era uno de los rivales más duros contra los que jugaron, y que también era un defensa duro y agresivo, pero muy limpio. En cuanto llevaba un tiempo retirado, Carragher dijo en una entrevista que no echaba de menos jugar, porque cuando hacía un fallo o su equipo perdía, estaba muy afectado, y esos errores hacían que no disfrutara de su vida, ya que todo giraba en torno al fútbol, y era demasiado duro con él mismo. Estaba demasiado involucrado emocionalmente, y eso demostraba el compromiso y el espíritu ganador que tenía con el Liverpool. Después de su retirada del fútbol, Carragher se ha convertido en uno de los comentaristas o analistas más cotizados de Inglaterra, y ha trabajado notablemente para Sky Sports, junto a Gary Neville. Y es que Carragher ya no juega, pero los fans pueden continuar disfrutando de él, aunque sea de esta forma.